Buenas noches, tengo un problema enorme de conexión. He podido escuchar desde tres celulares, o sea, mis dos celulares, el personal, estoy conectado ahora, el de trabajo también pude escuchar y bueno, la conexión de la oficina no tampoco me funciona. Así que si se corta es por eso. Mil disculpas que no ponga ahora mismo la cámara porque la tengo prendida, pero se va apagando de manera intermitente. Bueno, muchas gracias a CAE por la invitación y un gusto compartir también con André, Alfonso y Natalia. He escuchado atentamente a cada uno. Y bueno, yo tengo en realidad una primera pregunta muy rápida para Alfonso y está referida a si en los dispute boards o los contratos FIDI que se están utilizando que se están utilizando en Bolivia están dentro del marco de la ley de contrataciones boliviana o si más bien debido al financiamiento están exonerados de la ley de contrataciones. Sí, gracias, Catherine. Sí, primero, no hay ley de contrataciones en Bolivia, hay una cosa parecida, nivel de decreto supremo, una norma básica de contratación de bienes y servicios, que no contempla de ninguna manera ni el arbitraje, y menos los dispute boards. Entonces, la implementación de dispute boards en Bolivia viene por fuera de eso. Viene porque los créditos que del Banco Mundial, del BID, de KfW, eh, imponen el tipo de contrato FIDIC y esos créditos se aprueban por ley en el Parlamento. Entonces, por ser algo más específico, es de aplicación preferente el uso de los contratos FIDIC y con ello la implementación de dispute board y arbitraje en contratos administrativos viene por ese camino, por fuera del marco legal local, pero por dentro del contrato de préstamo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Alfonso. Entonces, en el marco de nuestra ley, nosotros también teníamos que los contratos, por ejemplo, los contratos NEC, ¿cómo llegan al Perú? No llegan porque la banca multilateral los impone, como sí han venido llegando los contratos FIDIC, sino que llegan por una figura que se implementó en el Perú, son los acuerdos gobierno a gobierno. Entonces, al obtener la asistencia técnica en un proyecto, un gobierno de Reino Unido, es que implementa o se implementan los contratos NEC para llevar a cabo estos proyectos. Entonces, tanto los contratos NEC como los contratos FIDIC que hemos venido usando han traído los dispute boards. De hecho, han sido los contratos NEC o son los contratos NEC en el Perú los que tienen la mayor cantidad actual de dispute boards, porque en contratos FIDIC tenemos 6, 7, 10 contratos ahora mismo de obra pública. Eh, estoy siendo un poco inexacta, ¿no? Pero, o sea, me refiero de manera general versus unos 30, 40 contratos NEC. Entonces, es donde tenemos la mayor concentración actual de dispute boards ha sido o es en los contratos NEC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos implementar nosotros de acuerdo con la ley peruana? O sea, la ley peruana regula tanto la Junta de Prevención y Resolución de Controversias como en el marco de la ley de contrataciones y dentro de este marco de la ley, ahora la ley actual dice pueden utilizar, como lo explicó Natalia, contratos estándar internacional. Entonces, cuando utilizamos un contrato estándar internacional, ¿qué corresponde, según nuestra ley, utilizar? ¿Una junta de resolución y prevención de controversias o un dispute board? Por mi parte, yo vengo sosteniendo que debemos utilizar un dispute board. ¿Y por qué? ¿Por qué un dispute board? Porque se utilizan las propias reglas del contrato estándar internacional. Entonces, o usamos la ley de contrataciones y por lo tanto usamos todas las directivas y demás condiciones que se establecen para la implementación de la Junta de Prevención y Resolución de Controversias, o utilizamos un dispute board y utilizamos las reglas que están incluidas en FIDIC. También ya explicó Andrea cómo es que se solucionan las controversias en FIDIC.
o utilizamos una junta, ¿no? Entonces, ¿esto en qué está basado? Está basado en los principios de oro de FIDIC. Entonces, es una reflexión importante que quisiera hacer llegar al público porque a la fecha se van a implementar, se van a llevar a cabo los primeros contratos FIDIC, los primeros contratos NEC sin asistencia técnica, por ejemplo, y dentro del marco de la ley. Entonces, en muchos casos, porque yo dicto algunas clases en alguna universidad y muchos alumnos me han respondido designar... que corresponde designar una JPRD y no es así porque en realidad se podría hacer, pero lo que corresponde es seguir las reglas de los propios contratos estándar internacional, ¿no? Yo quisiera también aportar que los contratos estándar internacional, las normas de la ley de contrataciones del Estado deben ser incluidas a través de las condiciones particulares en los contratos FIDIC y a través de las cláusulas Z en los contratos NEC. ¿Por qué? Porque una primera recomendación sería no interpretar de manera general cómo está organizado un contrato FIDIC, cómo está organizado un contrato NEC. Un contrato FIDIC tiene un acuerdo contractual, tiene unas condiciones particulares, tiene unas condiciones generales, puede tener requerimientos del cliente o especificaciones del cliente, pero conocemos todos los documentos. No es que vamos a documentos externos o para verificar cuáles son las obligaciones contractuales. Y esto da seguridad a las partes de cuáles son sus obligaciones, riesgos y derechos. Entonces, yo recomiendo que cuando implementemos los contratos estándar bajo la ley de contrataciones, tengamos en cuenta estas reglas, tengamos en cuenta que los artículos, las cláusulas normativas no deben nombrarse meramente por remisión, sino que deben incluirse como una condición particular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener en cuenta el artículo 59.4 de la ley que hablan sobre el plazo de caducidad. De hecho, en todos lados siempre se ha discutido si los plazos de FIDIC, dependiendo de cada ley, son o no de caducidad. Según la ley peruana, la caducidad solo se establece por ley. Entonces, teníamos bastante esta discusión cuando se aplicaban contratos FIDIC, por ejemplo. Ahora a la fecha, la ley de contrataciones ha eliminado esa discusión, ¿no? Entonces, esto es una primera condición particular que, por ejemplo, yo incluiría en un contrato FIDIC suscrito bajo la ley de contrataciones del Estado. Luego también están los porcentajes sobre los cuales se deben aprobar las variaciones según la cláusula 54.7 de la ley. Esto también sería una condición particular a incluir, ¿no? Igual el hecho de que no se pueda incrementar en mayor porcentaje seguramente va a generar las discusiones correspondientes, pero esto es lo que se debe incluir en el contrato porque en este caso el Estado peruano ha impuesto reglas específicas para los contratos estándar internacional que se firmen. Em, bueno, y ya les había hablado de lo del DAP. De acuerdo, entonces, por ejemplo, una cosa que también se debe tener en cuenta es el artículo 235.4 de la ley que establece que la fase de ejecución contractual de los contratos estandarizados, o sea, los contratos estándar internacional, se rige por el contenido del contrato, la ley en lo que corresponda, el reglamento y supletoriamente el Código Civil. Y esto es una condición particular que también sugiero incluir en el marco de los contratos estándar internacional, ¿no? O sea, la legislación aplicable, la ley aplicable supletoriamente al contrato es el Código Civil peruano. La Ley General de Contrataciones Públicas y esos reglamentos no aplican de manera para no confundir las reglas a Italia en su momento, ¿no? La idea es
seguir los procedimientos internacionales, seguir un contrato estándar internacional de la forma en la que está concebida, porque mucho de lo que nos está pasando a la fecha es que eliminamos cláusulas importantes, no cumplimos con los principios de oro de FIDIC, lo que a su vez trae mayores complicaciones de ejecución contractual. Eh, Hasta ahí irían mis comentarios generales. No sé cómo voy con el tiempo, María José. Doctora, todo bien, se encuentra todavía dentro del tiempo. De acuerdo. Em, Había estado revisando qué comentarios quería responder. Por ejemplo, había dicho, creo que era Alfonso, que en algunos casos se estaba considerando el dispute board ad hoc como un simple eslabón, ¿no? Eso cuando, por ejemplo, en los dispute boards permanentes se dice, se permite un arbitraje en paralelo al dispute board, que no sea, por ejemplo, en el caso de los contratos NECA en el Perú, la mayoría de contratos dice que una vez que se haya concluido el proyecto, todos los casos en los cuales se haya reservado el derecho de ir a arbitraje, el contratista lleva todo ese acumulado de disconformidades al arbitraje, por ejemplo, todas las disconformidades que tiene con las decisiones del DAP. Pero hay otros casos en los cuales se pacta o se permite el arbitraje simultáneo y esto muchas veces hace que cuando el contratista o el cliente saben que no van a tener la razón por parte del dispute board, esto sea un simple eslabón y eso no es para lo que está previsto el dispute board. Y por ahora lo dejo ahí, María José.